La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre derechos humanos y estado de excepción en El Salvador, en el que analiza la situación que se vive en el país y hace una serie de recomendaciones al Estado salvadoreño, encaminadas a enmendar las violaciones de derechos humanos sucedidas en los últimos 2 años. La Organización de los Estados Americanos, OEA, es el organismo regional más antiguo del mundo, cuyo origen se remonta a la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión, se acordó crear la Unión Internacional de Repúblicas Americanas y se empezó a tejer una red de disposiciones e instituciones que llegaría a conocerse como Sistema Interamericano, el más antiguo sistema institucional internacional. La OEA fue creada en 1948 y actualmente son parte de ella 34 Estados miembros, entre ellos El Salvador. Para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes, es decir, 7 personas con alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que se desempeñan en forma personal y tienen su sede en Washington, D.C. Los 7 miembros actuales son Roberta Clark, Carlos Bernal Pulido, José Luis Caballero Ochoa, Edgar Estuardo Ralón Orellana, Arif Vulcán, Andrea Pochak y Gloria Monique de Mes. La CIDH fue creada en 1959 y es una institución del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, SIDH, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ambas instituciones encargadas de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. ¿Cuáles son las recomendaciones de la CIDH al Estado de El Salvador por el régimen de excepción? Si bien es cierto, es importante que los estados puedan de alguna forma proteger su soberanía y proteger a la población ante una crisis grave, urgente. Establece también el mismo informe que no se pueden tomar o no se pueden extender regímenes de excepción por tiempos tan prolongados. Cuando nosotros vemos que la prórroga se hace casi de manera automática, sin una evaluación de la política pública, nos preocupa que el estado de excepción se prorrogue y se convierta en una no excepción, sino en una norma de actuación general y en una norma de actuación constante, cuando por el otro lado vemos que esta norma de actuación puede dar resultados benéficos para la población salvadoreña, pero por el otro lado debilita profundamente el Estado de Derecho en cuanto a las garantías procesales. Como ya dije, las personas que son detenidas no necesariamente están sujetas a un elemento de garantía de derechos procesales. Entonces, nos vemos con preocupación el hecho de que la excepcionalidad se convierta en la regla, marcándose una ruptura con los estándares internacionales. Para la CIDH, los estándares interamericanos de derechos humanos representan orientaciones generales cuya función es proveer mínimos de protección que deben ser necesariamente respetados por el Estado. Y su objetivo principal es servir de guía para los Estados miembros de la OEA sobre cómo cumplir con diversas obligaciones. Llama a El Salvador a establecer más bien una política de seguridad integral, multisectorial, en donde participen diversos sectores en su formulación. Violaciones a derechos humanos. Dentro de las principales violaciones a derechos humanos, en primer lugar, establece, por ejemplo, la falta de debido proceso para los miles de personas que están detenidas en este momento, que ya vamos por más de 80,000 personas detenidas. Ha recibido denuncias sobre torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, muertes en custodia del Estado,
violencia contra mujeres y niñas y niños, y violaciones a garantías judiciales. Esas son las principales que recopila la comisión. Lo que señala es que sus conclusiones o sus hallazgos son a partir de la información de sociedad civil, del gobierno, pero también de 24 testimonios de víctimas. El Estado incluso ha reconocido con anterioridad que pueden haber errores. Ese margen de error que el Estado ha reconocido son graves violaciones de derechos humanos que implican abandono de niñez, situaciones graves, violaciones de derechos humanos que se están dando a manos de cuerpos uniformados en los territorios, el miedo que está viviendo las mujeres, las niñas, las juventudes, la población LGTBI, las defensoras de derechos humanos, los liderazgos comunitarios también, que ven en el marco del régimen de excepción afectada su labor y además amenazada, ¿verdad?, su vida y su integridad precisamente por esta impunidad con la que muchas veces actúan los cuerpos uniformados, que pareciera que tienen un campo abierto, ¿verdad?, para ejercer esta violencia también, ¿verdad? Este país tiene una historia grave de violación de derechos humanos y lo que vemos con el régimen de excepción es un retorno a estas prácticas. Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2024, las organizaciones defensoras de derechos recibieron denuncias por 6.426 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción en El Salvador, según el reporte presentado en conjunto en julio de 2024. La CIDH llama al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad en el marco de una política de seguridad ciudadana evaluada desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos humanos. Quitar el régimen de excepción. Ha sido clara la CIDH en llamar al Estado salvadoreño a crear un registro y hacer público un registro que tenga en cuenta las voces de las víctimas y de la sociedad civil respecto a las vulneraciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se han cometido en el marco del régimen de excepción. La comisión hace relevancia a la problemática en los centros penitenciarios y las personas privadas de libertad, sobre lo cual dice que establece una serie de recomendaciones, entre ellas, por ejemplo, levantar la restricción que hay actualmente a visitas familiares, incluyendo derogar cualquier normativa que prohíba las visitas familiares, y también tomar las medidas urgentes para solventar los problemas de hacinamiento carcelario, de problemas de salud o alimentación que ha detectado en los centros penales. Otra de las recomendaciones más grandes y más importantes en el marco de esta política, prácticamente una política pública de seguridad, como lo ha tomado el Estado, el régimen de excepción, es la investigación diligente de la comisión, la llama, de estas presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a autoridades públicas o a empleados públicos, tanto como detenciones arbitrarias, como tortura, ejecuciones extrajudiciales o muerte bajo custodia estatal y desapariciones forzadas. Los derechos que se han perdido con el régimen de excepción son los siguientes: el derecho de defensa, el tiempo de detención administrativa sin pasar a disposición judicial se extendió de 72 horas a 15 días, y el derecho a la privacidad de la correspondencia física o electrónica y de teléfonos celulares de las personas. ¿Qué pasa si el Estado ignora estas recomendaciones? Una de las consecuencias más graves es que eventualmente las víctimas puedan presentar sus casos ante la Comisión Interamericana y estos lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puedan resultar en condenas que significarían mucho dinero para El Salvador, un gasto bastante grande para el caso de El Salvador. La respuesta del Estado antes de leer y de recibir, ¿verdad?, con beneplácito un informe que muestra preocupación por la situación de derechos humanos de la ciudadanía salvadoreña, sea un rechazo total a esto que son recomendaciones y que son recomendaciones que tienen un carácter, además en el marco, pues, de la Carta Magna, ¿verdad?, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos.
En este sentido, el Estado salvadoreño tiene la obligatoriedad, como parte de la Organización de los Estados Americanos, de cumplir con estas recomendaciones para estar al día en materia de derechos humanos. Naciones Unidas lo que tiene es más bien una serie de evaluaciones que hace del cumplimiento de derechos humanos en los países y básicamente es como una sanción moral en el tema de que en esa evaluación El Salvador lo que va a hacer como calificado de un país que no cumple con sus obligaciones internacionales. Entonces es digamos, una especie de sanción moral. La CIDH dio 23 recomendaciones al Estado salvadoreño, siendo las primeras 3 las siguientes. 1. Poner fin a la suspensión de los derechos y garantías restringidas en el marco del régimen de excepción. 2. Elaborar e implementar una política pública de seguridad ciudadana integral y multisectorial sobre las causas y consecuencias de la criminalidad, basada en evidencias, con enfoque en derechos humanos, estableciendo instancias de participación de la sociedad civil en su definición e implementación. 3. Publicitar periódicamente datos sobre las acciones adoptadas en el marco de la política de seguridad ciudadana y los resultados obtenidos, incluyendo en el marco de las diferentes etapas del Plan Control Territorial. El resto de recomendaciones, así como el informe completo, puede encontrarse en la sección de informes de la CIDH, en la página web de la Organización de Estados Americanos, www.oas.org. Para que exista garantía de derechos humanos es importante que exista la democracia, y es que el Estado salvadoreño cada vez más se aleja de la democracia y se acerca a la autocracia, ¿verdad? Y la autocracia, pues, es justamente ese contexto donde no se posibilita el ejercicio y la garantía de los derechos humanos de la ciudadanía. En ese caso, El Salvador no solamente estaría quedando fuera de los países que avanzan en materia democrática y que avanzan en materia de cumplimiento de estas convenciones y tratados internacionales que también tienen carácter de ley, ¿verdad?, según el artículo 144 de la Constitución, sino que además se acerca más a los estados y países que son calificados como países antidemocráticos y como países autócratas. Cualquier persona o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos. Para especialistas en derechos humanos, el impacto de prolongar un estado de excepción genera un deterioro a la democracia, pero también lesiona de manera grave los derechos humanos. Si bien es cierto que los salvadoreños y salvadoreñas necesitan seguridad, no significa que ésta sea brindada a costa de la pérdida de derechos de forma permanente. Si el Estado salvadoreño continúa con su postura rígida ante las recomendaciones de organismos internacionales, se expone a salir mal calificado en pruebas como el Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, que le podría significar un descrédito a nivel internacional, así como la desconfianza de instituciones financieras que no le permitiría acceder a préstamos para ejecutar obras y proyectos de beneficio para la población salvadoreña.